Hola amigas y amigos, yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un podcast con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Disfrútenlo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, me encuentran en Facebook, Twitter, bueno ahora X, Instagram, TikTok, Threads, WhatsApp. Recuerden darle like a este video y compartirlo para que nuestro contenido llegue a más personas. Amigos, hoy les quiero platicar sobre dos eventos en los que tuvieron muchísimo que ver los elementos naturales, pero uno fue de forma natural y otro fue provocado por el ser humano. El primero de estos sucedió principalmente en la ciudad de Nueva York, aunque la extensión fue bastante más amplia, y fue un hecho catastrófico conocido como el Gran Huracán Blanco, la gran ventisca del año 1888. Esta ventisca en realidad inició el 10 de marzo de 1888, eh, pero al día siguiente se convirtió en una tormenta. Eh, Abarcó desde Nueva York hasta también Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut. Eh, la gran ventisca de 1888 cambió radicalmente a la ciudad. Eh, Fue muy extraño, fue muy sorpresivo porque realmente Nueva York en esa época como que había recibido la primavera de forma anticipada. Habían pasado por bastante calor, por lo que la tormenta, la gran ventisca, fue muy sorpresiva. Eh, y no empezó directamente a nevar, sino que empezó a llover primero. Empezó un día de lluvia aparentemente normal, pero les digo, esto sucede el 10 de marzo y al otro día se convierte en una tormenta. Eh, los vientos alcanzaron, hay registros que hablan de 72 kilómetros por hora, pero hay algunos que aseguran que llegaron a superar los 120 kilómetros por hora. Hubo muchísimo viento. Ahora estamos hablando del año 1888. Las vías de comunicación eran mucho más limitadas que ahora. Eh, las temperaturas bajaron rapidísimo, rapidísimo. Y la tormenta, para colmo, continuó. La tormenta terminó realmente hasta el día 14 de marzo del año 1888. Duró prácticamente 4 días enteros. Eh, Hay registros en los que dice que la nieve superó el metro de altura en las calles. Hay gente que habla de 1,20 e incluso hasta 1,80. Era una cantidad brutal que la que había de nieve. Y esto provocó que se inutilizara vías de ferrocarriles, que era el medio de transporte más importante de la época, carreteras, eh, cableado eléctrico, cableado de teléfono, de telégrafos, eh, porque obviamente en esta época pues no existía la cultura de tener un sistema de cableado urbano debajo de la tierra, todo estaba en el aire, entonces la nieve incluso tiró postes de los cables. La gente estaba completamente incomunicada, sin electricidad, sin poder hablar por teléfono, aunque además había muy pocos teléfonos, la gente todavía tenía que recurrir a algún tipo de establecimiento para comunicarse por teléfono, o telégrafos, que era lo más efectivo de comunicación en aquella época. Todavía había muchísimo sistema de transporte de animales de tiro. Obviamente los animales no los puedes hacer caminar en la nieve, porque le pasa lo mismo que una persona. Entonces la ciudad quedó, además de devastada, con frío, sin electricidad, prácticamente quedó aislada. Entonces la gente se quedó en sus casas, muriendo de frío y tal vez incluso de hambre. Fue horrible, fue una verdadera tragedia. Eh, Se sabe que incluso, irónicamente, la nieve llegó a provocar incendios. ¿Por qué? Porque la gente desesperada hacía fogatas adentro de sus casas, fogatas que se salían de control, y esto provocó incendios. Entonces hay reportes de gente que incluso llegó a morir quemada debido a la gran ventisca de 1888. Eh, Se estima que murieron alrededor únicamente de unas 400 personas, aunque obviamente hay gente que asegura que fueron muchísimos más. Al menos la mitad de las víctimas fueron de la ciudad de Nueva York. Por eso regularmente este evento climatológico
se le relaciona con la Gran Manzana. Y algo que no se esperaba que desencadenara esta terrible tormenta es que cuando la nieve comenzó a derretirse, también provocó inundaciones. Entonces fue una tremenda tragedia y en aquella época se estimó que las pérdidas superaron los 25 millones de dólares, pero estamos hablando del año 1888, una cantidad brutal de dinero. Sin embargo, hubo un aspecto ligeramente positivo que se desprendió de esta tragedia. Hizo evidente que las ciudades necesitaban un mejor sistema de transporte, más seguro, que no se vea tan afectado por el clima, y es así como nace la idea del famoso sistema metro subterráneo, el sistema del metro. Y este no fue de inmediato, por supuesto, tardó 9 años en crearse, y el primer lugar donde hubo fue en la ciudad de Boston, que aunque no sufrió tanto por esta tragedia, sí fue de las primeras ciudades que tuvieron su sistema de transporte subterráneo. Es por eso que recordamos en nuestro programa la gran tormenta del año 1888. No es el peor evento climatológico que ha tenido Nueva York. En esta misma zona, en el año de 1899, se volvería a dar una terrible tormenta que incluso provocó mayores daños y más muertes. Pero saben que regularmente platicamos de temas que tienen alguna cercanía a la fecha de nuestro programa, y es por eso que hoy les quise compartir sobre la gran tormenta que arrebató la vida de muchísimos neoyorquinos, cuya última imagen en su vida fue desde la oscuridad, enterrados en la nieve y sepultados en el frío. Amigos, el segundo evento sobre el cual les quiero platicar es también una tragedia que azotó al país de Estados Unidos. Y aquí, aunque también tuvo una gran importancia un elemento natural como lo es el agua, pues fue un error humano. Estoy hablando del colapso de la presa San Francis en California, allá en San Francisco, en el año de 1928. Allí en California se construyó esta represa aparentemente con muchísima seriedad, con muchísimo profesionalismo, con todas las medidas de seguridad, pero ahorita les platico en qué radicó el error. Miren, es la segunda mayor pérdida de vidas en un solo desastre en el estado de California. El único evento que lo superó, que ese sí fue un evento natural, fue el terremoto del año 1906, porque murió muchísima gente, pero es considerada la peor falla de ingeniería civil en toda la historia del estado de California. Esta tragedia se estima que mató a alrededor de unas 450 personas, pero los expertos aseguran que este número está completamente equivocado. Miren, la presa de San Francisco se encontraba en el cañón de San Francisquito. Así se llamaba esta zona de San Francisco. Obviamente la zona de San Francisco pues no era ni de chiste lo que es actualmente. Esta se encontraba a unas 40 millas más o menos de la ciudad de Los Ángeles, y la desgracia ocurre para colmo a medianoche, muy cerca de la medianoche del día 12 de marzo de 1928 es cuando se da este hecho. Se hace una brecha en la presa y se estima que dejó libre unos 12,000 millones de litros de agua, de galones de agua, o sea, muchísima agua, muchísima. Se esparcieron por toda la región y arrastraron lodo, escombro, casas, vehículos, mató muchísimas personas. Además, fue larguísima, duró alrededor de unas 5 horas, porque la destrucción de la presa como que fue paulatina. Primero se abrió una brecha, pero no se abrió del todo, hasta que finalmente quedó destruida. Se extendió incluso hasta el Océano Pacífico, se llegó hasta la costa esta devastación.
La presa se había sido construida realmente muy poco tiempo antes, en el año de 1924, y fue diseñada por un señor llamado William Mulholland, un ingeniero hidráulico. La presa tenía alrededor de unos 205 pies de altura y un largo de 1300 pies, una presa bastante grande. Fue terminada en el año de 1926 y, aunque el señor Mulholland tenía una justa reputación por su trabajo, se cometieron graves errores. Lo peor es que la presa dio aviso de lo que iba a suceder. Un hombre que tenía su casa de campo muy cerca de la presa, en la parte baja del valle, dijo que había un brote de lodo en su casa. Incluso se sabe que el ingeniero Mulholland fue a ver la fuga de lodo, pero dijo que no tenía nada que ver y dijo que no había señal de peligro. Pero tan solo unas horas después empezó la tragedia. La presa cedió y la brecha dejó caer una cantidad descomunal de agua. Descomunal. Entonces, cuando la presa finalmente se rompe, había otros factores. Estamos hablando de 1928. Entonces, no había un sistema de alarma bien estructurado para dar aviso a los ciudadanos. Era medianoche, todo el mundo estaba durmiendo. Mucha gente se fue a dormir y nunca despertó. Padres, hijos, abuelos, nietos, animales, campos de cultivo quedaron completamente devastados. Sin embargo, sucedió algo positivo de esta tragedia que permitió salvar la vida de algunas personas. Cuando esto sucede, grupos de motociclistas se apresuraron para dar la alarma a los pueblos que todavía en ese entonces podía arrasar el escape de agua, y esto permitió salvar algunas vidas. Pero algo que impresionó es que duró muchísimo tiempo. El desbordamiento terminó hasta las 5:30 de la mañana y, como les digo, llegó hasta la costa. De toda la estructura gigantesca de la presa solamente quedó una pequeña parte, para el tremendo coloso que era, de una de sus columnas. Aunque la cifra oficial se estimó en 450 muertos, es muy poco probable, ya que incluso años después, se siguieron encontrando cuerpos que fueron arrastrados por el agua. Finalmente, cuando se investiga el caso, el jurado determina que no iba a procesar al ingeniero Mulholland, pero obviamente su carrera quedó destruida. La construcción de una represa nunca debe ser sometida al juicio de un solo hombre, de una sola persona, jamás. Pero esto se determinó después. Se tomaron muchas medidas de seguridad, cambiaron los parámetros y los controles de riesgo para este tipo de obras. Y más tarde una comisión sí determinó que la represa estaba mal construida, porque se construyó en un sitio geológicamente inestable. Y aunque el ingeniero Mulholland tenía una justa reputación, hubo aspectos que él nunca consideró. Hoy actualmente esto no es posible. Ahora se sabe que tienen que intervenir todo un grupo de ingenieros, de científicos, para la construcción de una presa. Entonces, pues esta tragedia, aunque fue provocada por una persona por su falta de observación, sí acabó con su vida. Y aunque él no murió, el ingeniero Mulholland llegó a declarar en alguna ocasión que envidiaba a los muertos de la represa, porque su vida se terminó la misma noche que su presa se derrumbó. Amigos, la recomendación de cine que les traigo esta semana es una película que ya tiene bastante tiempo y es un remake de un remake, pero les explico por qué. Se trata de La tiendita de los horrores del año 1986. Esta película está dirigida por el señor Frank Oz. Algunos de ustedes quizás lo recuerden porque trabajó muchísimo en las películas de los Muppets.
es un excelente comediante y un muy buen actor. Esta película del año 1986 está protagonizada por Rick Moranis, Ellen Green, Steve Martin, incluso Bill Murray hace una pequeña actuación, pero les platico. Miren, esta película está inspirada originalmente en un musical de Broadway. Y de ese musical de Broadway nació otra película en el año 1960, algo así, de muy bajo presupuesto. Y algo interesante que tiene esa película es que fue la primera película en la que actuó Jack Nicholson. Bien, la película se trata de una tiendita de un pequeño vivero en Nueva York, donde pues los trabajadores están muy mal, hay muy pocas ganancias, pero un día llega a la tiendita una plantita muy peculiar. El dependiente de la tienda es un hombre que está perdidamente enamorado de su compañera y ella es una chica muy problemática, tiene una relación muy tormentosa con un chico que la maltrata. El dependiente de la tienda que está enamorado de ella pues no tiene el valor de enfrentarlo, pero un día descubre que la plantita que llegó a la tienda crece y que además es una planta carnívora. Una planta carnívora que se alimenta de sangre y de víctimas humanas, que además va creciendo de una manera descomunal. La música es bastante buena, al nivel de una producción de Broadway. Las actuaciones son bastante buenas. Steve Martin es un dentista muy malvado, muy desequilibrado. El personaje que interpreta Bill Murray es un masoquista que llega como paciente. Rick Moranis hace un papel fantástico, ese papel de chico tímido, avergonzado, le queda perfecto. Entonces, obviamente va causando muchos problemas, pero este muchacho pues va teniendo una pequeña sensación de poder. Ya saben que no les hago spoilers de las películas, tienen que verla, pero créanme, es una película que aunque no da mucho miedo, porque realmente su intención no es dar miedo, es bastante divertida y con un humor bastante negro, digno del programa Desde la Oscuridad. Amigos, retomando un poquito el tema del agua, les quiero compartir el microrelato de esta semana y para quiero que se imaginen simplemente a un hombre al lado de un lago. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Será doloroso y no habrá vuelta atrás? No lo dudo. Veo que estás decidido. Dime por qué lo haces. Porque será la única forma de tener una ventaja sobre la muerte. Entonces, el colosal monstruo emergió del agua para devorarlo y cederle su poder. Amigos, antes de despedirnos, la frase célebre de esta semana es de un hombre que imponía muchísimo respeto. Considerado el mejor árbitro de la historia del fútbol. Levántate y lucha. Te quedan 20 segundos más. Pierluigi Collina. El señor Collina comparte que esta historia se la dijo a un jugador del Bayern Múnich en una final de la Champions. Por muy mal que se vea el panorama, por pocas posibilidades que tengas de ganar, nunca debes dejar de luchar, aun si solo te quedan 20 segundos de vida. Siempre lucha hasta el final. Amigos, les agradezco muchísimo que me hayan seguido en esta transmisión. Espero que les haya gustado este programa. Les deseo que pasen un excelente día. Recuerden que yo soy su amigo Julio Valderas y los invito a conocer más sobre mi trabajo como escritor y disfrutar de todos los capítulos de nuestro programa a través de YouTube, Spotify y Facebook. Pueden encontrar la liga de mi sitio web en todas mis redes sociales, donde podrán tener acceso a todos nuestros programas. Y recuerden adquirir mi libro La herencia de los señores de San Roque.
a través de la plataforma de Amazon y recibirlo en la comodidad de su hogar. Y me voy, no sin antes recordarles que solo podemos apreciar la luz cuando la vemos desde la oscuridad. Cuídense mucho.